detenernos en la serie de conferencias que presentó esta semana aquí Elías Castro, el presidente de la Real Sociedad Económica Amigos del País de Santa Cruz de La Palma, y que la económica tiene en marcha para esta primavera en la isla de La Palma. Desde ayer que comenzaron hasta junio que culminarán esas conferencias con varias visiones, ¿no? Con visiones económicas, sociológicas, jurídicas, con modelos democráticos. Vaya, abrir un amplio espectro. Miren, ahora que estamos hablando mucho de democracia en el país y de la situación que vive el país y de la situación que atraviesa el país, pues como apuntaba y hacía bien esta misma semana Elías Castro aquí en esta Herrera en COPE, es un buen momento para que además se tenga como reseña, como referencia, que la sociedad civil se tenga como referencia estas conferencias que la Económica en La Palma celebra o pretende celebrar cada primavera. La primera de las conferencias tenía lugar en la jornada de ayer. Su ponente es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas, es don Fernando Rojas Urtasun, que ayer disertaba en su ponencia sobre sistemas de control y transparencia de los recursos presupuestarios públicos. Fíjense si este es un asunto del que hablamos nosotros aquí en la radio, de los recursos de las entidades públicas, los presupuestos, dónde van destinados lo público. Don Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Pues muy bien, muchas gracias. ¿Le trata bien la isla? Sí. La isla me trata estupendamente. ¿Y la gente de la isla? Vaya. La gente especialmente. A ver, este es un tema complicado, claro. Usted es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas, y claro, usted de la economía lo mastica, pero para los mundanos de a pie, y ya le digo más, para los que somos de letras, pues nos va a costar un poco más esto de lo económico. A ver, una cuestión que planteábamos esta misma semana aquí en la radio. La importancia en un presupuesto de dónde se destina lo público, dónde va destinado lo público. Aquí siempre hablamos a veces de, a ver, el capítulo 1 es porque hay que pagar a no sé cuánto personal y no sé cuánta, y el capítulo 2, y eso siempre está cubierto, y luego está cubierto también los proyectos, pero ¿quién decide esos proyectos? ¿Por qué? Y si esos proyectos son los idóneos. ¿Se está gastando el dinero en lo que necesitamos? Es complicado, ¿no? Es una buena pregunta. Desde luego el destino final de los recursos públicos, primero, no se establece por la administración del Estado, que sería la parte correspondiente a lo que ayer fue motivo de mi charla, ¿no? ¿Cómo se discute o cómo se fija qué es lo más importante, qué es lo que se prioriza en un presupuesto público, en el presupuesto del Estado, por ejemplo? Pues evidentemente hay varios bloques de necesidades inmediatas. Un primer bloque podría ser satisfacer las obligaciones que vienen históricamente establecidas. Por ejemplo, constitucionalmente está establecido que los créditos para atender la deuda pública, la amortización de deuda pública y la amortización de los intereses de esa deuda están protegidos por ley, deben estar protegidos por ley, ¿no? Junto a eso hay una serie de gastos que son ineludibles, los gastos de pensiones, los gastos de los funcionarios, las retribuciones de los funcionarios y en fin, este tipo de cuestiones absorben una parte muy muy importante del presupuesto. Junto a eso están todas las políticas sociales, que existen compromisos históricos o compromisos recurrentes en los que hay que dotar suficientemente estas cantidades. ¿Qué es lo que queda? Queda pues una parte importante de inversiones, una parte importante de subvenciones a determinadas actuaciones y tal. ¿Quién decide qué inversiones se tiene que hacer, qué subvenciones se tiene que hacer? Pues evidentemente quien hace el proyecto del presupuesto es el gobierno. Este presupuesto se presenta como un proyecto a las Cortes anualmente, siempre que no haya prórroga como es el caso de este año, pero vamos, se presenta con una serie de propuestas de esas cuestiones que son, por así decirlo, libres de colocarse en el presupuesto, atendiendo previamente todo lo que son obligaciones de otros años. Ahora, empieza la tramitación parlamentaria. La tramitación parlamentaria supone discusiones en las comisiones parlamentarias, votación en pleno, en el Congreso y en el Senado, y supone establecer cuáles son las prioridades también por los partidos asociados al gobierno y por los partidos de la oposición, como pues presentando enmiendas que pueden ser aceptadas o no por el gobierno en la medida en que supongan
asignaciones de recursos para determinado tipo de políticas o para determinado tipo de conceptos. Este proceso, que es un proceso largo, que se produce un proceso de negociación, primero dentro de la propia administración, dentro de la administración del Estado, y luego en tramitación parlamentaria hasta llegar a la aprobación final del presupuesto, es un proceso que de lo que se trataba ayer precisamente es que debería ser todo lo transparente, debería ser todo lo claro, para que todo el mundo sepa qué hay de lo mío. Claro. Entonces, ese es el reto precisamente. Y la administración y los órganos de la administración, el Ministerio de Hacienda en concreto, la Dirección General de Presupuestos, tiene que dar soporte a todo este proceso, tanto a la formulación de las deudas históricas del presupuesto como a incluir dentro del presupuesto lo que está consignado por el propio Parlamento, el límite de gasto que se puede asumir y en definitiva las priorizaciones en las distintas políticas, ¿no? Esta es una tarea mucho menos apasionante que otras, es mucho más cercana tal, pero yo creo que tiene la necesidad de ser conocida por la ciudadanía. Es difícil que se conozca directamente por cada uno de los ciudadanos, pero bueno, a través también de sus representantes, ¿no? Pues la prensa o sociedades como la sociedad, por ejemplo, económica, que tengan también interés en este tipo de cosas y puedan de alguna manera pues colaborar en difundir lo que para nosotros economistas es importante, que es el dinero. A ver, Fernando Rojas, que no lo conté yo en la presentación, fue director general de presupuestos del Ministerio de Hacienda del 2008 al 2012 y subdirector general de Intervención General del Estado del 2012 al 2017. O sea que la cuestión que le voy a plantear ahora pues la tiene más que dominada. Hemos vivido momentos mejores en cuanto a lo de la deuda pública y a lo de la inflación. Tiempos pasados y momentos mejores que ahora. En este momento no es el peor momento. No es el peor, pero no hemos vivido mejores, ¿no? Hemos vivido mejor. Hombre, cuando empezó la crisis de 2008, la deuda pública del Estado era mucho más baja que la actual. ¿Significa que ahora estamos peor? Significa que hemos gastado más, no necesariamente mal, sino que hemos gastado por encima de los ingresos, pero también lo que hay que plantearse es si era necesario ese gasto para conseguir que la economía no cayera o para conseguir que en fin, no es una examen simplista de simplemente porque hay más deuda pública estamos peor. Hombre, estamos peor en la medida que hay que pagarla y hay que pagar más intereses. Pero también es cierto que ha podido ser porque en los años en que se ha producido esa situación, pues se necesitaban los recursos públicos precisamente para activar la economía o para sostener la vida de personas de la sociedad que no tenía recursos para ello, ¿no? Entonces no podemos ser tan simplistas como decir que estamos peor simplemente porque estamos peor porque históricamente han sucedido esta serie de cosas. Y desde el punto de vista del déficit, pues pasa lo mismo. El déficit no sé, cuando empiezas a estudiar y cuando empezamos a trabajar históricamente te enseñan que el sacrosanto temor al déficit era que todo el presupuesto anual debería estar equilibrado, los ingresos deberían ser iguales a los gastos en un horizonte temporal anual. Bueno, esa es una doctrina muy clásica, pero bastante primaria. Tiene que ser equilibrado ingresos y gastos, evidentemente, pero en un plazo intermedio, en lo que sería pues un ciclo económico que no necesariamente se corresponde con un año. Entonces, precisamente por eso, los planes de estabilidad y crecimiento y las negociaciones con la Unión Europea establecen que se permite determinado tipo de déficit siempre que exista una senda de reconducción de ese déficit para conseguir un determinado nivel de equilibrio, de superávit presupuestario, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que yo creo que no se puede ser estamos peor o mejor, estamos diferentes, y lo único es también ver cuáles son las perspectivas y para qué ha servido el dinero que se ha utilizado para todo ese tipo de cosas. Que eso a veces es lo que no entendemos los ciudadanos de a pie, que en economía se habla mucho de perspectiva a futuro, es decir, ahora estoy así, pero bueno, es que el cálculo es que la inflación va a bajar aquí, allí, a este año y que en 3 años voy a estar de otra manera. Pero claro, para el ciudadano de a pie, para el que vive día a día en la calle, va ahora a comprar al supermercado. Y eso cómo se come. Y eso cómo se come. Y eso cómo se come y eso a mí cómo me afecta.
Evidentemente, Claro. las decisiones globales y las decisiones macro son podemos siempre, vamos, la crítica es siempre la misma. Estamos estupendamente a nivel macro, estamos mejorando y tal, pero yo voy al supermercado y me sube la cesta de la compra. Sí, son las dos caras de una moneda como es la economía. Entonces hay que trabajar en distintos niveles, ¿no? Pues hay que tomar medidas globales que no permitan subir los precios de una forma irracional y de una forma como ha pasado últimamente, pero también hay que conseguir que la economía globalmente pues sea estable, que cree empleo, que la inversión sea rentable y sea suficiente para las necesidades del país. En fin, hay que ver con un ojo los datos macroeconómicos y con otros los datos de la economía de las empresas y de los ciudadanos, que en definitiva es de lo que se trata, ¿no? Supongo que le habrán preguntado, además después de que usted ha sido el director general de presupuestos del Ministerio de Hacienda, la pregunta ya le digo que no es recurrente de locutor de radio y que no es nada original, pero le habrán preguntado muchas veces, desde una época a esta parte, ¿puede el país estar con unos presupuestos prorrogados? ¿Esto cuánto nos puede influir? A mí, como técnico, me parece que el presupuesto el presupuesto es el plan económico del gobierno. Es el plan económico del gobierno, aparte de ser el documento contable y aparte de ser pues la habilitación de los gastos y tal, de tal manera que, hombre, si no se tiene presupuesto, no se tiene plan, pues no es así, pero no se tiene una parte importante del plan, o no se pone de manifiesto claramente cuál es la parte importante del plan. La Constitución española, que es muy sabia en estos temas, automáticamente no pasa como en Estados Unidos, que cuando no tienes presupuesto se cierra la administración, ¿no? Aquí no, gracias a Dios, cuando no tienes presupuesto se prorrogan los del año anterior con determinados matices. No se pueden utilizar los créditos de actividades que ya están acabadas y tal, pero existe una continuidad en el tema. Entonces, no es trágico porque los funcionarios siguen cobrando, los pensionistas seguimos cobrando, las actuaciones plurianuales que pasan al presupuesto este año se siguen realizando razonablemente bien, pero algo falta. Falta precisamente el impulso de la parte de la situación económica de cara a futuro. Entonces, en ese sentido, no es deseable, desde mi punto de vista, no es lo mejor. Pero tampoco, gracias a las previsiones jurídicas y constitucionales, tampoco es una tragedia como puede pasar en otros países. Eso está previsto y hay una solución que no es la mejor, pero evidentemente permite seguir funcionando la administración, ¿no? Que es una solución transitoria. Exactamente. ¿No? Y en la que su homólogo ahora, el hombre que está ahora en el cargo, en la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, ¿no? Que el otro día escuchábamos al presidente Sánchez decir que se prorrogaban los presupuestos, pero que ya estamos en la tarea del 25. La tarea del 25 porque supongo que toda la gente que trabaja en el Departamento de Hacienda y de Economía del Gobierno está pensando, sí, en el del 25, porque el 1 de enero del 25 tenemos que ir a por el otro presupuesto. Sí. Pero sí o sí, a saco, ¿no? Sí, pero el día 1 de enero del 25, si queremos tener un presupuesto, estamos a finales de abril. Pues ya estamos tarde, porque el proceso presupuestario empieza mucho antes, empieza con la definición de el objetivo de estabilidad, con el límite de gasto, hay que pasar eso al Parlamento, discutirlo, hay que hablar con Europa para ver cuáles son las orientaciones europeas y todo eso, y además hay que dar una orden de instrucción a todos los ministerios, la orden de elaboración del presupuesto del año que viene. Todo ese proceso es un proceso que no acaba, es decir, acaba un presupuesto y prácticamente al día siguiente hay que ir preparando, claro, porque es necesario todo eso, ¿no? Entonces, ahora en la Dirección General de Presupuestos, pues no lo sé, pero mis compañeros, y si llamamos a mis compañeros, pues seguramente estén trabajando, no están de vacaciones en su casa, estarán trabajando con las oficinas presupuestarias, están trabajando dentro de lo que es la Administración de Estado, los ministerios, viendo con la Agencia Tributaria cuáles son las previsiones de ingresos, viendo con la Dirección General del Tesoro cuáles son las previsiones de la deuda pública, por ejemplo, viendo con la Dirección de Relación con las Comunidades Autónomas cuáles son las previsiones de transferencias con las comunidades autónomas, viendo con la Unión Europea cuáles son las transferencias de financiación y de recepción de fondos de la Unión Europea. Todo eso es el trabajo apasionante de la Dirección General de Presupuestos, y es un trabajo que no acaba. Ahora ya se está haciendo el presupuesto de 2025.
yo cuando cesé por el cambio de gobierno teníamos hecho el presupuesto del año correspondiente al 2017, estaba hecho. No sirvió de nada, pues llegó un nuevo gobierno y hizo su presupuesto en base a los trabajos y tal igual, pero hizo un nuevo presupuesto. Pero mis compañeros están trabajando y no pueden decir, bueno, vamos a ver qué pasa y el día 31 de diciembre ponemos cualquier cosa en el presupuesto. Claro, antes lo explicaba usted, pero quiero volver a insistir, si me permite un minuto más en ese asunto. Para la dirección general es mejor tener un presupuesto para poder trabajar. Trabajar con un documento, a trabajar ahora, que lo hablábamos antes aquí en micrófono cerrado, a golpe de un decreto ley que cambie no sé cuánto. Claro, eso para ustedes, para todos los que trabajan, pues al final es un lío, ¿no? A ver qué decreto ley me traen hoy, a ver cómo encajo yo esto aquí. En cualquier caso, en este proceso, evidentemente, a lo largo del proceso, pues hay cambios en los hechos económicos, y hay que tomar medidas, a veces unas medidas, pues no sé, de las propuestas de determinados grupos políticos que exigen determinado tipo de medidas normativas y tal, y todo eso se tiene que encajar a lo largo del proceso presupuestario, es decir, que hay capacidad no para la improvisación, pero sí para ajustarse a la realidad económica, ¿no? Pero desde luego, lo que no se puede es pensar que una feliz idea sale el presupuesto de la noche a la mañana de la nada, porque eso ni es así, ni creo que pueda serlo de ninguna manera, ¿no? Le digo todo esto porque hablábamos antes de comenzar la entrevista, del 60%, que es un tema, pues yo creo que está en la calle, en la isla de La Palma, ¿no? Que se incluyó en la ley de presupuestos, que hubo un momento, incluso alguien advirtió que estaba muy bien, que era la forma más rápida, nos contaron por lo menos así, la forma más rápida de que este sistema sea efectivo y que pueda actualizarse ya, es si la incluimos en la ley de presupuestos. Se incluyó en la ley de presupuestos, el año pasado disfrutamos de ese 60%, bueno, disfrutamos, es una necesidad que tiene la isla, pero disfrutamos de ese 60% de descuento del IRPF, pero alguien en su día advirtió aquí en este micrófono lo hizo el comisionado para la reconstrucción, Héctor Izquierdo, y al tiempo se ha visto que llevaba razón el comisionado. Está muy bien lo de aplicarlo en la ley de presupuesto, pero igual hubiéramos esperado un mes o 2 meses más y hubiéramos hecho una tramitación a través de Hacienda en la ley del IRPF y nos podríamos evitar cualquier futuro problema. Claro, en aquel momento a nadie nos parecía que iba a haber un problema. 2 meses era demasiado tiempo. Era preferible, más vale pájaro en vano, claro, que ciento volando. Y pensamos, ¿qué va a pasar? ¿No? Pues que han metido los 100 volando. Y pensábamos, ¿qué va a pasar? Cuando nos hemos dado cuenta que estamos con un presupuesto prorrogado, que no se puede incluir la ley del 60% del IRPF que se había incluido en el otro presupuesto, que tenemos entre comillas, y que se me entienda, un pequeño lío en el gobierno, que no sabemos qué va a pasar y que va a decidir el presidente Sánchez el lunes, y claro, nos miramos y decimos, hombre, pues hubiera sido mejor nos hubiera cumplido lo de esperar 2 meses. Pues la verdad es que a toro pasado todos somos manoletes, ¿no? El problema de las previsiones, el problema de las, no sé, de predecir que es mejor o peor es eso, es que luego el tiempo se encarga de todas las maneras. Hombre, hay soluciones, es decir, pues yo creo que sí, la cuestión de esto es la negociación política para sacar una determinada norma en el Parlamento. La necesidad de los habitantes de esta isla, yo creo que está clara, la sensibilidad con el resto de los españoles hacia personas que han sufrido en sus carnes pues la tragedia del volcán, yo creo que sigue todavía viva. O sea, yo creo que todavía es algo que sigue vivo. Las necesidades que se pudieron producir en el momento que se aprobó esta normativa, yo creo que de alguna manera se han mitigado, pero siguen todavía, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos, un caldo de cultivo para que la normativa se prorrogue, pero evidentemente ni me corresponde a mí juzgarlo, ni me corresponde a mí aprobarlo. Si por mí fuera, pues a lo mejor en este momento pues hacía una prórroga, ¿no? Desde luego, desde el punto de vista técnico, claro, hay dificultades porque nos ponemos de alguna manera frenos a nuestra propia iniciativa. El hecho de que las leyes de presupuestos no puedan crear impuestos, pues es una cosa que en principio está muy bien. El hecho de que las normas de carácter fiscal no puedan ser aprobadas modificando mediante decretos leyes, pues está muy bien. El hecho de que en la ley de presupuestos se pueda modificar una ley, pero no se pueda establecer determinado tipo o sea, que esté limitado, pues eso con carácter general está muy bien, pero claro, hay situaciones a lo mejor en las que
podría haber un poco más de flexibilidad para atender cuestiones como estas, pero no, ya sé que no le corresponde. Cuestión, ya sé que no le corresponde a usted, no. Simplemente le preguntaba porque, hombre, sí. usted ha estado ahí dirigiendo los presupuestos en el Ministerio de Hacienda y esto nos han explicado, porque se habla mucho en la isla, no sé cuántos días lleva en la isla, señor Rojas, pero esto se habla mucho en la isla. Y al final terminamos todos llevando un político y un economista dentro, ¿no? Y un entrenador de fútbol. Y nos viene muy bien, además. Nos viene muy bien entender de fútbol, porque nos divierte, y entender de política y de economía, porque es el día a día. Digo, porque hay una parte que nos han explicado. A ver, no se puede anclar en la ley del IRPF, no sé si digo bien, pero bueno, que no se puede anclar ahí, como está anclado para las ciudades autónomas, para Ceuta y Melilla, porque es algo que va temporal, y Ceuta y Melilla no tiene temporalidad, es decir, tienen ese 60% para siempre, hasta que alguien llegue y lo cambie, si quiere, o lo quieran cambiar, ¿no? Pero nosotros, la idea que se tiene por parte de los gobiernos y a los acuerdos que han llegado los políticos, es que esto tendría una temporalidad, obviamente, hasta que se recupere la isla. Pues no sé, se ha hablado de periodos de 4 a 6 años. Hay quien habla de 4 a 10, de 4 a 8. Bueno, no sé, una temporalidad. Si decidieran eso, una temporalidad, es decir, en la isla de La Palma, los residentes en la isla de La Palma tienen derecho a un descuento del 60% del IRPF durante 6 años. ¿Eso se podría anclar en el IRPF? Hombre, sería una disposición transitoria, que yo creo que como disposición transitoria, o sea, habría que estudiar la forma en que se redacta y tal, pero en principio y como disposición transitoria del propio, y teniendo en cuenta también la excepcionalidad que supone para la normativa europea, o sea, dentro del marco de la Unión Europea, que de alguna manera autorizara ese tipo de cuestiones, que también en ese tipo de cosas, vamos, hombre, en impuestos directos no suele intervenir demasiado, pero en IVA, por ejemplo, y en otros impuestos, pues la decisión de la Unión Europea es importante, pero vamos, en la medida en que supone también un cambio de la regla, pues habría que estudiarlo, pero podría ser una solución, una disposición transitoria que modificara, que creara esa exención temporal o una exención progresivamente descendente, 60, 50, 40... Pero claro, evidentemente eso es motivo de negociación política, que como estábamos comentando, técnicamente, si mañana alguien que tiene poder para decirlo dijera hay que hacer esto de forma que funcione así, pues técnicamente habría que redactarlo y seríamos en la Dirección de Presupuestos, en la Dirección General de Tributos, en la Agencia Tributaria, habría un montón de compañeros de buenos profesionales que se pondrían a la labor inmediatamente, y tardarían lo que tardarán, pero vamos, rápidamente, pues ahora lo que hace falta es que quien tiene que tomar la decisión y quien tiene que aprobar ese tipo de medidas esté por la labor de hacerlo, evidentemente. Hay una cuestión que a los ciudadanos a pie nos cuesta mucho entender. Ya sé que no tiene nada que ver con sus funciones, con las funciones que usted ha desempeñado, pero nos cuesta mucho entender porque el político, el director general, todos vienen a la radio y nos cuentan, o los escuchamos o les leemos. El presupuesto es el documento más importante que tiene el ayuntamiento. O sea, porque esta es nuestra hoja de ruta. Lo hablábamos antes, ¿no?, de la hoja de ruta del Estado o del Gobierno de España. Pero claro, luego al ciudadano nos cuesta, por ejemplo, aquí en la isla nosotros. Estamos en abril, todavía hay ayuntamientos que no han aprobado el presupuesto. Hay en algún caso que ni está y que diría el otro ni se le espera. Y claro, se pregunta al ciudadano, ese vecino que vive en ese municipio, contra si el año pasado me estaban contando aquí todos que había que aprobar el presupuesto porque esta es la hoja de ruta y la guía, ahora resulta que esto no es que va a prorrogar ni gobierno en funciones, no, tienen un gobierno y han sido incapaces de presentar un documento tan importante como el presupuesto. Complicado para el ciudadano. Para un ciudadano es bastante frustrante, en la medida en que se pone en valor un documento que luego no soy capaz. También es cierto que para sacar un presupuesto hay que contar con un mínimo de apoyo parlamentario, pues una mayoría que tiene que aprobarlo, ¿no? Y la situación en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas y ahora en el gobierno central, pues es la que es, no nos vamos a engañar. Es importante el presupuesto, pero también son importantes las leyes de atención a las personas con minusvalía o en fin, cantidad de lo que es el proceso normativo normal, ¿no? Evidentemente. Lo que pasa es que desde el punto de vista de actividad económica, evidentemente el presupuesto es un documento único que tiene mucho atractivo en el sentido de que es el plan económico del gobierno, pero junto con eso está la rendición de cuentas, está la contabilidad, la cuenta general del Estado, que son documentos que por lo menos son
tan importantes como el presupuesto, que suponen el análisis de la ejecución real que se ha llevado en lo que estaba proyectado. Es decir, para mí, cerrar las cuentas, presentarlas al Tribunal de Cuentas y presentarlas a las Cortes Generales y que se aprueben es tan importante, o debería ser tan importante ese momento, como para decir, teníamos estos proyectos, teníamos estos planes, y los hemos conseguido al 80, al 70, al 60, al 50, capacidad de medir y tal. Y ahí el ciudadano sí que se podría dar cuenta no solamente de lo que se piensa hacer y los medios que se ponen para poder hacer eso, sino lo que realmente se ha hecho, lo que se ha gastado y, lo que es más importante, los objetivos que se han conseguido con ese gasto. Porque al final gastar el presupuesto, el 100% del presupuesto, puede ser más o menos complicado, muchas veces es dificilísimo contratar y tal, pero conseguir los objetivos que se pretenden dedicando X millones o X miles de euros a determinada política o tal, yo creo que es lo que más me interesa. Es decir, oiga, quiero conseguir industrializar la isla, o quiero conseguir mejorar la movilidad, o quiero conseguir pues estos son mis objetivos, estos son los indicadores de las políticas que quiero hacer a final de año, a final del periodo. Esto es lo que he gastado y estos indicadores han mejorado en tal, el empleo, los metros construidos, los kilómetros, la movilidad de los ciudadanos, en fin, lo que sea. Y ese análisis se hace, pero es un análisis solo para técnicos, y yo creo que no llega a calar a la opinión pública. Y yo creo que ahí también, aparte del presupuesto, es importante conseguir, por ejemplo, el 60% de exención del impuesto. El 60% porque sí no era, o sea, yo creo que no simplemente era un 60%. Hombre, evidentemente es una cifra que bueno, pues que se ha pensado que podía ser equivalente al daño que se produciría, pero ¿cómo se mide la mejora que supone pagar un 60% menos en el impuesto en relación con la actividad económica o con la actividad social de la isla? Habría que buscar algún indicador para decir, esa medida ha servido para que los ciudadanos en La Palma, para que la isla tenga mejores servicios, compense de alguna manera el daño que se ha producido con un fenómeno natural como fue una explosión que a todos nos dejó helados en su momento, ¿no? Bueno, hay prueba-error. Si le digo que han tenido suerte, porque como ahora no gozamos, este año no estamos gozando, desde que comenzó este año, desde enero, no estamos con ese 60%. Y parece complicado que lo vayamos a tener de aquí a final de año, aunque ahora se habla de que si no se tuviera se podría incluir efectos retroactivos. Sí. Vale, bien, pero digo que prueba-error van a tener ahí un buen baremo de decir, oiga, en el 23 esto fue muy bien, en la isla se consumió más, el ciudadano de La Palma tenía un mayor poder adquisitivo para salir por la noche a tomarse una cerveza, y en el 24 esto disminuyó. Tendrá que ver el 60%. Sí. No, ya, simplemente digo. Sí, no, es una forma de medirlo. Lo que pasa es que tiene que haber alguien que lo mida, claro, alguien que lo comente, alguien que lo analice, alguien que ponga esos y alguien que lo difunda porque todos podemos tener una idea a priori, pero yo creo que científicamente debería soportarse en algún tipo de estudio, ¿no? Es decir, oiga, pues ha servido, sí, claro que ha servido hacer un 60%, de poner una medida como el 60%, pues ha servido, y aquí está la prueba. Yo es lo que reclamo, aparte de ponerlo en el presupuesto, aparte de el informe de que en su momento justificara que el 60% era una buena medida, que seguro que en la exposición de motivos de la norma pues decía las bondades y tal, es que posteriormente se analice cómo ha influido esa medida en determinado tipo de actividad y en definitiva en la vida de la gente, que es de lo que se trata, ¿no? Que esa es una de las claves. Es la clave. Es la clave. Cuando se destina un dinero a algo, ¿no? Sea en un presupuesto, sea un decreto ley, sea como sea, se destina el dinero a esto, pues bueno, esto ha funcionado, se ha hecho bien. Eso es, esa es la historia, y ese es el papel de la administración. Eso es lo que yo he venido a contar a la sociedad típica, a la sociedad económica, en el sentido de que yo creo que la administración estamos para eso, precisamente, estamos no para tomar la decisión, no para influir en la decisión, ni siquiera sino la administración, como dicen las leyes, pues es
sirve con objetividad a los intereses generales del Estado. Pues ese es nuestro papel. Servir con objetividad, era mi papel, ahora estoy jubilado, pero vamos, servir con objetividad a los intereses del Estado. Y servir con objetividad significa preparar en el presupuesto, documentar, negociar, pero también tratar de buscar objetivos, tratar de buscar indicadores y tratar de buscar cuál es el efecto de ese gasto presupuestario pues en lo que se pretende conseguir poniendo esas cantidades en definitiva en un documento con el presupuesto. Concluyo. Lo que sí, igual también desconocemos los ciudadanos de a pie, es que tenemos grandes profesionales. A veces da la sensación de que cada vez que el país tiene un problema económico, una crisis de lo que sea, ¿no? Sí, claro, pero bueno, es que eso es cuestión del Ministerio de Hacienda, ¿no? Es que vienen de Europa, los hombres de negro, vienen allí a ver si las cuentas de España están bien, porque no... Claro, cuando uno lee esos titulares, que en muchos casos son interesados de prensa, ya sabemos un poco, ¿no? Pero lee esos titulares, parece que es que viene alguien ahí a molestar. Sí, o porque los nuestros no saben hacerlo, sí, ¿no? Y vienen a corregirle, y es todo lo contrario. Mi experiencia, lo que pasa es que la experiencia pues es limitada, evidentemente, pues no está en toda la administración. Pero bueno, la ventaja que tiene ser director de presupuestos es que tienes una visión de la administración central, por lo menos, bastante amplia, ¿no? Vaya. Claro, no me voy a poner yo en primera persona, pero tengo compañeros en las áreas económicas dentro del Ministerio, en la agencia tributaria y tal, que son verdaderos profesionales. Tengo, profesionales como la copa de un pino, gente que ha empezado a implantar el IVA en su momento y se va a jubilar buscando la última coma del impuesto sobre el valor añadido, o sobre la renta. Yo he tenido compañeros en la Dirección General de Presupuestos que ya llevan 30 años, compañeros de primer nivel, compañeros de matrícula en la carrera y de gente entregada en su profesión y tal, y han estado 30 años haciendo su trabajo y haciendo su trabajo bien. Yo no puedo hablar mal de la administración, ¿es mejorable? Por supuesto. ¿Hay sectores mejores que otros? Pues sí, pero yo creo que, ayer lo comentábamos precisamente en la Sociedad Económica, que el soporte de la democracia en gran medida está soportado por buenos profesionales en sectores como la judicatura o en sectores como la administración o en sectores profesionales con su orientación política personal, por supuesto, pero que trabajan para quien esté en ese momento en el gobierno. Yo he trabajado para gobiernos del PP, he trabajado en puestos de responsabilidad, he trabajado para gobiernos del PSOE, he trabajado para gobiernos de coalición en Cataluña, cuando era tripartito, y bueno, pues tenía evidentemente su orientación el gobierno, lógicamente tenía sus prioridades, pero para mí las prioridades eran sagradas, me las ponían encima de la mesa, esto es lo que hay que hacer, y hay que dar soporte jurídico, económico, y hay que dar soporte documental pues a toda esa actividad, y ya está, me lo manden uno, me lo manden otros, y entonces ese es el papel de la administración, y yo creo que lo mejor que puede hacer la administración es hacer bien ese papel, que es su papel. Le voy a agradecer que nos haya acompañado este ratito aquí, en este Herrera en COPE en La Palma, a Fernando Rojas Hurtasu. Le voy a agradecer, repito, este rato, porque esto de hablar de economía, que le decía yo al principio, pues a veces no es sencillo, menos de explicarlo en la radio, ¿no? Que igual en una charla o no sé cuánto, con un PowerPoint y con no sé cuántas cosas, pero aquí en la radio, que solo nos están escuchando, pues a veces llegar al hogar de ese vecino en la isla de La Palma, hablándole de economía, pues a veces no es sencillo, y doy fe que yo por lo menos me lo he pasado muy bien y me ha quedado muy claro algunos conceptos. Le agradezco enormemente este ratito y su visita aquí. Pues muchísimas gracias por atenderme y espero haber transmitido 2 o 3 ideas, que no es otra pretensión, y la verdad es que ha sido muy cómoda esta charla y se le agradezco también la entrevista. Gracias, muy amable, buena estancia en La Palma.